Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Jorrín, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Secretario, ¿qué actividad está llevando a cabo para ganar una mayor diversificación de productos y de destinos en las exportaciones mexicanas? ¿Cuántas MIPYMES exportan ahora, ya sea directa o indirectamente? ¿Y qué acciones se están impulsando por parte de la Secretaría para que estas empresas, en especial las pequeñas y medianas, se vean favorecidas con los tratados comerciales y las operaciones del comercio exterior? La otra pregunta es, ¿de qué manera el gobierno mexicano va a dar sustentabilidad y protección al mercado nacional de alimentos? ¿Cuál es el tratamiento que se dará a los subsidios al campo en virtud de la creciente apertura comercial que se tiene? ¿Y cómo se va a contrarrestar la inflación en el sector agropecuario? Y por último, señor secretario, quiero insistirle en que su secretaría debe de llevar el liderazgo para orientar el camino a todas las demás secretarías que están en el sector productivo, porque por sí solas ellas no tienen la capacidad para saber hacia dónde caminar y por dónde debe de ir el trabajo en equipo. Y usted tiene la capacidad de poderlo hacer y ojalá lo tome en cuenta de que tome ese liderazgo. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor diputado. Le pasaremos la voz hoy al secretario para que le dé respuesta. Muchas gracias. Me encantan estas tarjetas de apoyo de comparecencia, son como 3 con 50 puntos, ¿no? Como si uno las pudiera procesar. No, mire, diputado, le agradezco mucho su pregunta porque justamente aquí nos acompaña el director de ProMéxico, quien es el brazo de promoción tanto de inversión como de exportaciones como de acompañamiento en la inversión mexicana en el extranjero. Déjeme decirle que primero, el término de poder seguir abriendo mercados y seguir ampliando nuestra presencia, le doy un ejemplo de algo que parece que pasa desapercibido. El mercado latinoamericano había realmente jugado un papel menos relevante en muchas décadas. Hoy, con el fortalecimiento de muchas de esas economías, por ejemplo, Alianza Pacífico, los países que la integramos, si usted ve el crecimiento de Perú, el crecimiento de Chile, el crecimiento de Colombia, ha sido muy fuerte en los últimos años y se han convertido en mercados reales para algunos sectores importantes de la economía mexicana. Le doy el caso del sector textil. Hemos aumentado en 20% nuestras exportaciones a esos mercados y fundamentalmente de empresas medianas y en algunos casos pequeñas del sector que están exportando a estos mercados. Conjuntamente, el esfuerzo que está haciendo ProMéxico en cuanto a este esquema pasa por la estrategia de aprovechamiento de la apertura de mercados. Aquí hemos hablado poco de los tratados internacionales, pero sin duda la estrategia es el posicionamiento de México en manera de plataforma logística preferencial entre una mejor integración a América del Norte, Alianza Pacífico hacia América del Sur, integrando conjuntamente a 4 países de alto nivel de crecimiento, la negociación de TPP en Asia-Pacífico y la modernización del tratado con Europa. Eso nos debe de abrir posibilidades para poder seguir impulsando la promoción de empresas pequeñas y medianas en ese contexto. Le doy un ejemplo, estamos conjuntamente INADEM y ProMéxico patrocinando la presencia de más de 160 empresas pequeñas en una feria de microempresas para exportación que se está llevando en Guangzhou, uno de los grandes estados en China, que vamos a realizarla, va a ser en el mes de octubre. En el mes de octubre se inaugura alrededor del 10 de octubre y estamos financiando la presencia de pymes mexicanas en ese mercado justamente para poder mejorar la participación y la penetración en nuevos mercados conjuntamente. Esto va siguiendo a pie juntillas el nuevo posicionamiento estratégico de México en algunos mercados. Recordarán ustedes que con China estuvimos 10 años intentando abrir el mercado del tequila, con China estuvimos intentando ampliar la certificación sanitaria para la exportación de carne de puerco y finalmente, gracias a la renovación de la relación del liderazgo chino-mexicano, estamos avanzando de una manera importante en poder abrir y tocar puertas. La exportación de berries al mercado ha crecido, de productores sobre todo de la zona de Michoacán y del Bajío. Entonces, justamente este tipo de esfuerzos está para poder incentivar la exportación directa, porque si bien la indirecta está asociado con lo que el diputado Uribe hacía referencia, hay muchos exportadores indirectos, que son aquellos que en las cadenas de valor están
incluyéndose en los procesos de encadenamiento de valor, no vienen a ser exportadores finales, pero son exportadores intermedios. Y ahí hago una referencia a alguna pregunta que se hizo hace un momento, el proceso de certificación de empresas para la devolución del IVA y de los IEPs especiales en importaciones temporales. Llevamos un avance importante, tenemos casi el 60% de empresas ya registradas, estamos expeditando el proceso, la fecha límite es lo que resta de este año para poder incorporar en la certificación de devolución, de reconocimiento, no devolución, reconocimiento inmediato de no pago de IVA y IEPes, en donde también estamos observando la cadena de valor, o sea que no solo sea el exportador final el que está dentro de la certificación, sino también sea la pequeña empresa que es proveedora de la empresa exportadora que esté incluida en esta situación, si no estaríamos dañando a la pequeña empresa dentro de las cadenas de valor en este sentido. Dentro de lo que usted habla en materia del campo y de la inflación del sector, yo he hecho ya referencia al delicado equilibrio en cuanto a utilizar la apertura comercial para regular el mercado cuando hay escasez de productos, pero también cuidando no afectar a los productores. Pero hay una ley que ustedes aprobaron, que es la ley de competencia, donde le dan atribuciones especiales a la Secretaría de Economía para pedir investigaciones preferentes. No podemos llegar a la conclusión, porque eso es de un órgano autónomo, pero nosotros sí podemos pedirle a la COFECE que nos haga favor de entrar en el mercado agroalimentario de tal producto de X o Y, porque creemos que puede haber problemas de comportamiento de mercado. Y eso es un gran activo, poder entrar a mercados donde el precio que se le paga al productor de frijol es 8 pesos y el precio final que se paga en autoservicio es 22 o 23 pesos, pues esa brecha ¿dónde se está quedando? Si es un problema de que el sector transporte no está funcionando correctamente, si es un problema de concentración de comercializadores en medio de la cadena, y esos nuevos instrumentos que le dieron ustedes a la COFECE y que le dan a la Secretaría de Economía para poder entrar a ver con lupa el comportamiento de mercados, es un gran instrumento para mejorar el comportamiento de los precios en la economía y poder reflejar de manera inmediata cambios en el mercado. Le doy un ejemplo, el precio del maíz ha caído 49%, sin embargo usted ve el precio de la tortilla, se ha mantenido constante. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en los mercados? ¿Por qué el ahorro en un insumo fundamental no se ha transmitido en la cadena final? Gracias. Gracias, señor secretario. Diputado Jorrín, sus comentarios por 3 minutos. Gracias, señor secretario. Sí, estoy de acuerdo con usted en estos temas y sobre todo la preocupación sí es en el tema del campo, porque en el caso específico de Guerrero lo vemos totalmente fracturado y necesitamos desarrollarlo y obviamente por eso la importancia de la coordinación en las secretarías y en este caso con Zagarpa, pero me parecen todavía insuficientes las propuestas que tiene Zagarpa en relación al desarrollo de las agroindustrias. Y aquí es muy importante la influencia de parte y la asesoría por parte de ustedes como secretaría para poder empezar desde la capacitación de los campesinos hasta la propuesta de cuáles son las agroindustrias detonadoras de desarrollo en el campo. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado. Me toca hoy. Lilia. Sí. ¿Dónde está Lilia? Perfecto. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, primeramente muchas gracias también por el tiempo que nos está otorgando. Yo le quería comentar que mi pregunta ha sido ya abordada por el diputado Adolfo Oribe y respondida de forma amplia por usted. Mi pregunta era respecto a comercio exterior y fortalecimiento de nuestro mercado interno. Entonces me doy por respondida, señor secretario. Muchas gracias. Bueno, pues, señor secretario, no sé si usted quisiera hacer un comentario adicional o ya pasaremos a la próxima ronda. Creo que por aclamación pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Gracias, señor. diputado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Rafael Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario Guajardo, a esta comparecencia. Compañeras, compañeros diputados e invitados, sean bienvenidos todos. Nos encontramos reunidos el día de hoy con la finalidad de analizar el segundo informe del titular del Poder Ejecutivo Federal en el ramo de economía, expresado en las acciones que se han realizado en ejercicios presupuestales 2013-2014.
el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática revisamos el segundo informe de labores conforme lo dispone el artículo 69 de la Carta Magna. Hemos de coincidir con usted en el énfasis de la eficiencia, la competitividad y la productividad como elementos centrales para impulsar el desarrollo regional, sectorial y nacional en nuestras empresas. En lo que no coincidimos, señor secretario, es en el retroceso de estos pilares estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de convertir el asistencialismo, los procesos económicos que requiere el país para la generación de empleos y, en consecuencia, la superación de la marginación y la pobreza, el hambre de millones de mexicanos y mexicanas. Digo lo anterior en razón de que, como parte de las reformas que se han venido implementando, el Ejecutivo Federal se ha decretado la transformación del programa Oportunidades, del programa Prospera, como una estrategia gubernamental que busca fortalecer los apoyos que reciben todas las familias beneficiarias con la finalidad de elevar su calidad de vida a través de la inclusión financiera, productiva y laboral. Revisemos números, secretario. De 2006 a 2012 se pasó de 42 millones de pobres a 53.3 millones de pobres, es decir, 13.3 millones más con todo y el programa Oportunidades. Según datos del Consejo Nacional de la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, 27.4 millones de personas se encuentran en carencia alimentaria, es decir, el 45.5%. De la población total, de los cuales el 11.5 millones se encuentran en pobreza extrema y 41.8 millones en pobreza moderada. En 14 años, el gasto de gobierno federal en programas para el combate a la pobreza ha aumentado de 61,000 millones de pesos en el año 2000 a 407,500 millones de pesos en el 2014. Pongo sobre la mesa este programa considerando que con su implementación se prevé que las 6.1 millones de familias beneficiarias, además de seguir recibiendo los apoyos de alimentación, educación y salud, podrán ser susceptibles de apoyos financieros por medio de la estrategia de la inclusión laboral, productiva y financiera, y con la finalidad de promover el crecimiento económico. Para lograrlo, se determinó que Prospera, a través de una estrategia de inversión transversal con 15 programas de diferentes dependencias, entre ellos 2 de su competencia, el Fondo Nacional del Emprendedor y el Programa de Fomento a la Economía Social, que operan a través de convocatorias públicas sujetas a reglas de operación y dirigidos a emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa, gobiernos estatales, municipales, así como organizaciones sociales, grupos sociales, figuras jurídicas legalmente constituidas que buscan superar la pobreza y disminuir el hambre en el país. Hago mención de este punto debido a que cuando hablamos de la población objetivo de Prospera, estamos hablando de los 6.1 millones de hogares cuyas condiciones socioeconómicas de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud, educación y cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar capacidades productivas en los mismos. En este sentido, ciudadano secretario, me permito formularle 2 preguntas. La primera, ¿cuál será la estrategia desde la dependencia a su digno cargo para poder convertir a los beneficiarios del programa Prospera en beneficiarios del Fondo Nacional del Emprendedor y del Instituto Nacional de la Economía Social, si nos referimos a personas que se encuentran por debajo de la línea del bienestar social y sin capacidades para responder a todos los requerimientos de las reglas de operación con las que operan los programas a su cargo? Segunda, maestro Ildefonso Guajardo, díganos usted cómo hacer posible la migración de una política de eficiencia, productividad y competitividad del INADEM y del INAES, sectorizadas en su secretaría, a las políticas asistencialistas del programa Prospera, que coordina la Secretaría de Desarrollo Social y las reglas de operación del mismo en su vinculación con las leyes de las MIPYMES,
de competitividad y economía social solidaria y del impuesto sobre la renta en lo referente al régimen de su incorporación fiscal. Por sus respuestas, gracias, secretario. Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos para responder las preguntas. Gracias, diputado Mario Rafael Méndez, muy amable por su pregunta. Sin duda, su pregunta elabora sobre el centro fundamental de lo que es una política social que no recaiga exclusivamente en un carácter asistencialista. Yo creo que desde el origen de este programa, que pues prácticamente tiene más de 20 años y ha transitado de solidaridad, de oportunidades, ahora a prospera, progresa, oportunidades y ahora prospera. Yo creo que desde su conceptualización inicial es un entendimiento claro que el recurso más valioso que tiene un país es su gente, y que en la decisión clave que se toma simultáneamente de incorporarnos a un esquema de globalidad y de integración mundial, observábamos que las oportunidades que esto abre no pueden ser aprovechadas, no son aprovechadas lamentablemente bajo las mismas condiciones de todos los mexicanos. El acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una buena nutrición son elementos básicos para poder aspirar a estar beneficiándose de una nueva dinámica en la economía mexicana, que tiene que pasar por la preparación de esta población a poder integrarse a este esquema. Yo creo que la redefinición del programa en este momento pasa por esa óptica. El presidente de la República ha sido muy claro en sus declaraciones en cuanto a definir que cuando uno observa la dinámica histórica de la economía mexicana y cuál ha sido el comportamiento mismo de los niveles de pobreza, hay una correlación total, o sea, una similitud de comportamiento de estas tendencias, que cuando tenemos una severa crisis, aumenta la pobreza. O sea, los que finalmente pagan los platos rotos de una economía mal administrada son los pobres, porque todos los demás actores de la economía tienen mecanismos para escudarse de los impactos de desajustes en el sector financiero y en los otros sectores de la economía. Entonces, ese entendimiento nos lleva claro a que nuestra principal preocupación es retomar las capacidades productivas de la economía mexicana, la generación de un crecimiento sostenible y no una variabilidad de paros y arranques de la economía mexicana que no favorecen justamente a un desarrollo sostenido de su población. Y en ese sentido, la redefinición que se puso sobre la mesa en materia del programa de Prospera pasa por el entendimiento de que si el Estado mexicano ha invertido tanto en tomar desde el prenatal a las madres embarazadas, observar la nutrición y salud de esos niños y de sus programas de vacunación, acompañarlos con apoyos a través de su primaria, de su secundaria, hasta llevarlos a preparatoria, y de repente el sistema lo suelta, y lo suelta sin observar la posibilidad de seguirle dando alternativas productivas en el sistema. En ese sentido, ese es justamente uno de los cambios fundamentales del programa, es decir, vayamos a atender con los demás programas intergubernamentales en forma coordinada lo que estos jóvenes, mujeres y hombres jóvenes necesitan para integrarse de una manera efectiva a la vida productiva del país. Y en ese sentido pasa por becas para educación superior, por programas de capacitación y entrenamiento, y pasa por la orientación de programas productivos para atender a esa población. De hecho, cuando ustedes analizan el programa de INAES y lo correlacionamos con el programa Prospera, veíamos que ya en 2014, sin este cambio, estábamos atendiendo al 19% de los jóvenes que participaban en el programa. La obligación que tenemos hoy es alinear el 30% de los recursos, justamente atender a estas 6 millones de familias, sobre todo a sus jóvenes que terminan graduados de preparatoria, para darle alternativas productivas. En el mismo sentido, en el INADEM tiene que entra a otro nivel, el básico es INAES, pero INADEM entra a invertirle a esquemas de capacitación, de detección de talentos emprendedores, para poder llegar a un apoyo directo de estos recursos con convocatorias especiales para los jóvenes que forman parte de este programa y seguirlos llevando por este esquema de orientación productiva. O sea, la idea es que estos programas tengan un cruce efectivo y un respaldo real de recursos para seguir apoyando este proceso. Y en ese sentido, yo creo que
usted identifica perfectamente las vertientes de la transformación que hizo este programa que corresponde al área social del Gobierno de la República, donde dice su parte financiera, inclusión, su parte productiva y su parte laboral, porque se daban cosas irracionales, como por ejemplo una madre de familia que le ofrecían un trabajo en una empresa de costurera, no podía sostener ese trabajo porque el programa le exigía en ese mes seis presencias de media mañana en los temas de capacitación del mismo programa. Entonces no había empleador que le aguantara 6 ausencias. Entonces ya se alinearon los incentivos para que no sea un desincentivo de participación en las actividades productivas y que tampoco implique una desatención a la formación familiar, incluyendo también el nuevo esquema de apoyo financiero, sobre todo en el sector rural, para mujeres campesinas, que viene alineado por los esfuerzos de la Secretaría. La idea es que todas las agencias gubernamentales puedan delinear sus programas productivos para poder fortalecer el siguiente paso de lo que fue un apoyo a través de un periodo de vida importante en los 6 millones de integrantes de este programa. Gracias, señor secretario. Diputado Mario Rafael, 3 minutos. Gracias, presidente. Para hacer sus comentarios. Gracias, secretario, por su respuesta. Admiro su disciplina con respecto a la decisión presidencial de reducir el 30% de su presupuesto del INAES a una estrategia eminentemente asistencialista y que es contraria a la que usted, de manera adecuada, siempre nos han planteado en el sentido de combatir las desigualdades por medio de la generación de más riqueza bien distribuida entre la gente que menos tiene. Hemos escuchado de usted su convicción con los pilares de la eficiencia, la productividad, la competitividad como palancas de mejores condiciones de vida para todos y todos los mexicanos. Hoy veo un secretario de Estado frente a una visión que con seguridad no comparte, ya que el 30% de su presupuesto representa, en el caso de INADEM, tomando en cuenta el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, alrededor de 2.859.271.679 pesos, y del INAES aproximadamente 697.863.685 pesos, lo que da una suma de 3.597.135.354 pesos, lo que representa el 5% del presupuesto total de Prospera, que asciende a 75.000 millones de pesos. Ciudadano secretario, comparto con usted su desacuerdo con la reducción que me he permitido traerle a colación en esta comparecencia. Esta representará menor generación de empleos, como consecuencia la falta de apoyos a las MIPYMES, que generan alrededor del 76% de los empleos de este país. Estamos frente a una sustitución de una estrategia de muy corto plazo, como lo es el impulso a la nueva economía basada en las familias, propia de los tiempos de la industrialización del siglo XVII, en lugar de una en la que usted atinadamente conducía, de potenciar los apoyos a las MIPYMES y a las empresas del sector social. Finalmente, y para abonar el optimismo a favor de Prospera, ya que no contará con los controles de las reglas de operación de INAES y de INADEM, quiero preguntarle qué ha pasado con la denuncia ciudadana anónima de solicitantes de apoyos del programa de fomento en la economía social ocurridos en la delegación del Estado de Jalisco, con respecto a la aprobación de proyectos con certificados parcelarios presuntamente falsos que le fueron entregados a usted en oficio de fecha 25 de agosto de los corrientes. Permítame entregar a usted copias de esta documentación de dicha denuncia, con la seguridad de que usted hará las investigaciones necesarias para restaurar la confianza de los ciudadanos y en el gobierno de la República en esto. ¿Es cuanto, señor secretario? Muchas gracias, señor diputado. Y le hago llegar la documentación, por favor. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Doctor Ildefonso Guajardo,
Secretario de Economía, sea usted y su equipo muy bienvenidos a esta Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes a todos. Tenemos claro que uno de los factores principales para detonar el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES es el acceso al financiamiento, según lo que se establece en el segundo informe de gobierno. El INADEM, de manera conjunta con la Banca de Desarrollo, facilitó el acceso al financiamiento y capital a emprendedores y a micro, pequeñas y medianas empresas a través del Sistema Nacional de Garantías, y se puntualiza que de enero de 2013 a julio de 2014, ese sistema proporcionó el acceso al financiamiento a 141,636 MIPYMES y se destinaron solo 3,991 millones para el otorgamiento de créditos. Es en este punto en el que la Secretaría de Economía, a su cargo, debe de promover este sector para que se otorguen mayores apoyos. Y aquí va la pregunta: ¿por qué no existe una financiera exclusiva para el sector de las MIPYMES, como en el sector de agricultura? Este sector realmente requiere del financiamiento. NAFIN no es para las MIPYMES, es para las grandes empresas. Hasta ahí ese tema. Señor secretario, entre los subíndices del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015, en el apartado que señala la accesibilidad a los servicios financieros y la facilidad para obtener préstamos, nos ubicamos en los lugares 106 y 107 respectivamente de los 144 existentes, por lo que resulta realmente importante saber la causa por la cual nos ubicamos en estas posiciones. Consideramos inadmisible esta situación porque en el mismo índice de competitividad, pero en el año 2013-2014, en estos subíndices nos ubicábamos en los lugares 85 y 94 respectivamente, y peor aún, en el índice de competitividad de 2012-2013 ocupábamos las posiciones 66 y 85 respectivamente, es decir, 40 y 22 posiciones por arriba de las actuales. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 años? ¿Qué efecto o impacto ha tenido la reforma financiera al respecto? ¿Y qué medidas ha tenido la Secretaría a su cargo para revertir estas tendencias? En otro tema, es de importancia y de interés para todos nosotros que lo establecido en las reglas de operación para el Fondo Nacional del Emprendedor, en donde se mandata la evaluación interna y externa del programa. Suponemos que la evaluación de los programas es un mecanismo útil para identificar áreas de oportunidad que sirvan para mejorar la implementación e impacto de los programas, aunado a que es un importante mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas. Al respecto, es mi pregunta, señor secretario, ¿por qué no se han realizado evaluaciones del Foro Nacional del Emprendedor? ¿Existe alguna razón para no llevarla a cabo dentro de este programa? Y bueno, pues lo anterior pone en serias dudas la viabilidad y efectiva operación de este programa, motivo por el que esta soberanía no cuenta hasta este momento con elementos objetivos de evaluación para determinar mayores recursos para este fondo en el presupuesto de egresos de la Federación de 2015. Y finalmente es de señalar que este no es el único caso, sino que en todos los programas de la Secretaría de Economía se encuentran en la misma situación. Pues bien, la Secretaría a su cargo también, ese es otro tema, otra preguntita. La Secretaría a su cargo es responsable de verificar el contenido nacional en los contratos de exploración y producción de crudo. Pregunta: ¿cómo instrumentará la unidad de verificación y qué mecanismo utilizará para vincular a la pequeña y mediana empresa nacional a la cadena de proveeduría del sector energético? ¿Y cuenta ya con la estrategia para crear el padrón de proveedores a ese sector? Y por último, pero no menos importante, como es de su conocimiento y del subsecretario Garza, los industriales de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla del estado de Guanajuato, de Durango, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, así como Morelos, que encabeza el diputado Luis Miguel Ramírez del PAN, han solicitado que se realicen las acciones necesarias para lograr la reconversión del sector y un reordenamiento del mercado. ¿Qué es lo que hará la Secretaría desde esta petición para este sector? Respecto a este tema, también debo comentarle que ellos le han solicitado el apoyo de PROINT, toda vez que PROMASA concluyó. ¿Destinará este recurso la Secretaría para el apoyo a este sector? Por sus respuestas, mil gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Por favor, señor secretario, hay que dar respuesta.
Gracias, muy amable, diputada Beatriz Eugenia Yamamoto, gracias por sus preguntas. Empiezo de atrás para adelante. Afortunadamente quedó muy claro que el programa de apoyo a la masa y la tortilla que se venía ejecutando desde el año 2000, prácticamente fue 2009 que entra en operación. La administración del presidente Calderón enfrentó una circunstancia de incremento muy fuerte del precio del maíz y estableció un programa de apoyo a la harina de maíz con las dos principales productoras nacionales. Un programa que finalmente llevó más de 6,000 millones de pesos de subsidios para poder mantener estable el precio de la tortilla. Ya implementado ese programa se dieron cuenta que eso solo beneficiaba al 55% de las tortillerías que utilizaban harina, porque el otro 45% utiliza nixtamal, que es directamente procesado del maíz. Y se estableció un programa a través justamente de los fondos que usted establece para dar un subsidio de 1 peso por kilogramo de tortilla a la industria, digamos, de la masa, no derivada de la harina. Eso se sostuvo. Y nosotros ya cuando estábamos preparándonos para entrar a la administración, yo recibí en múltiples ocasiones a los nixtamaleros y les hacía ver que eventualmente nos comprometimos y cumplimos con pagarles más de 400 millones de pesos que estaban pendientes del cierre de la administración, pero les dije con toda claridad que el programa se iba a suspender y que en transición les íbamos a dar 50 por kilogramo porque ya no había justificación. Si ahorita estamos observando que el precio del maíz bajó más de un 40%, ¿con qué justificación gasto yo el dinero de los contribuyentes mexicanos para subsidiar un producto que a todas luces su insumo principal ha caído casi la mitad su precio? En ese sentido, mi compromiso con ellos fue tratar de trabajar con el INADEM y con algunos recursos de la Subsecretaría de Industria para orientarnos a cómo mejorar el sistema de productividad de las tortillerías, mejorar en materia de uso de energía, ayudarlos a tener maquinaria más moderna, sustituir algunos temas que ya no son productivos y la verdad es que ese compromiso existe y lo estamos estableciendo. Hay muchos programas dentro del INADEM que van orientados a los pequeños establecimientos y que son realmente muy interesantes. Uno de ellos es el que estamos haciendo con misceláneas, tiendas de abarrotes, donde vemos que las tiendas de conveniencia no solo son los supermercados los que amenazan, sino los que más amenazan son las cadenas. Y en ese sentido vemos que la tienda de la esquina estaba en desventaja con las tiendas de conveniencia porque el 30% de los ingresos de las tiendas de conveniencia son por venta a tiempo aire. Al llevarles conectividad a los abarrotes, estamos dándole una mejor condición competitiva para que puedan vender tiempo aire, para que puedan cobrar servicios públicos, para que puedan tener una serie de operaciones y de llevar sus inventarios y de tener un sistema más apropiado de eficiencia en manejo de sus inventarios. En ese sentido, estamos con un programa muy importante en 2 o 3 estados de la República que estamos tratando de multiplicar conjuntamente con nuestros principales aliados. ¿Quiénes son? Por los miembros de Conméxico, que son los grandes distribuidores de refrescos, de botanas, de pan, porque ellos son los principales interesados en que se preserve el sistema de distribución detallista, porque no quieren ser sujetos a negociaciones muy duras con grandes cadenas, ya sea de automercado o de tiendas de conveniencia. Y yo creo que en ese sentido estamos trabajando al igual que lo haremos con masa y tortilla para ver un reposicionamiento. Un tema que va a impactar a esto es eventualmente el impacto que tenga los mejoramientos de los precios de energía y gas. ¿Por qué? Porque el 25% de hacer 1 kilogramo de tortilla, el costo es energía y sin duda ahí va a haber un impacto importante. En materia de financiamiento, diputado, usted habla fundamentalmente de por qué no establecemos una financiera para las pymes. El mecanismo a través del cual venía trabajando el financiamiento es que el 40% de los recursos totales del fondo que ustedes autorizan se va directamente a la Nacional Financiera para respaldar fondos de garantía. Estos fondos nos permiten poder poner en subasta a los bancos comerciales quien dé la mejor tasa de bajar el recurso. Ha habido un avance y mejoría de tasas que eran del 12%, bajaron al 10%, ahorita estábamos aproximadamente en un 9% de tasa, con periodos de maduración dependiendo del crédito, si es capital de trabajo o es inversión, que puede ir entre 3 y 10 años de repago, con periodos de gracia en algunos casos para el inicio de repago. El problema que teníamos es que no se les exigía a los bancos que fueran nuevos usuarios de crédito, entonces les prestaban a los mismos de siempre y no se les exigía orientación estratégica para sectores productivos importantes. Eso lo cambiamos con Nacional Financiera para garantizar que el crédito llegue y que no se vaya solo a factoraje, para sustituir la falta de capacidad de a veces autoridades estatales de estarle pagando a tiempo a sus pymes y a las pequeñas y medianas empresas. Finalmente,
En el caso específico de lo que usted observa es muy importante, y ahí me perdonarán que me exceda unos segundos, la evaluación específica del financiamiento por parte del World Economic Forum. Una parte importante, comparto con usted, que observábamos, y también lo observó al final la administración pasada, que había un problema de cobertura del 70% de la calificación que se hace por opinión empresarial, y muy pocos empresarios estaban llenando el cuestionario. Se hizo un gran esfuerzo por ampliar a un número importante de respuestas empresariales que son independientes. A la hora de ampliarlo, si usted tenía pocas respuestas y que generalmente se concentraban en grandes empresas mexicanas, pues son las que menos sufrían, porque tienen acceso a fuentes de financiamiento incluso internacional. Cuando se amplía la cobertura, se empiezan a incluir empresas medianas que sí tienen y enfrentan problemas de financiamiento. Y en este término, la medición es relativa, o sea, obviamente gran parte de esto que se explica está en función de cómo comparativamente también con avances de otros países caímos en esa evaluación. La buena noticia es que la reforma financiera que ustedes aprobaron justamente va orientada a transformar esta realidad y a poder mejorar las capacidades del sistema financiero de responder a la inclusión que el sector empresarial mexicano necesita. Muchas gracias, señor secretario. Tiene ahora la palabra para formar comentarios hasta por 3 minutos la diputada María Celia Urciel. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Con su permiso, señor presidente. Doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, buenas tardes. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados le da la bienvenida. Compañeras y compañeros legisladores y funcionarios del Gobierno federal que nos acompañan. Buenas tardes a todos. Sin duda, la competitividad del país debe de ser prioridad en la política económica que siga esta administración. Es indispensable revertir la tendencia que actualmente se tiene en la pérdida de competitividad. Posiblemente tardemos 2 años en recuperar la posición que teníamos en el año 2012, lo que significará perder 4 años en materia de competitividad. Al respecto, sabemos que para lograr una mayor competitividad requerimos de una política efectiva en competencia económica, y es de señalar que el Congreso de la Unión recientemente aprobó importantes reformas en esta materia. La reforma en telecomunicaciones y la reforma en competencia económica, mismas que tienen como principal objeto impulsar la economía y ampliar la competencia en todos los sectores, lo cual se traducirá en un mercado más amplio y en más empleos para los mexicanos. Y sobre todo, que los consumidores que tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios. Y los pequeños y medianos empresarios a insumos competitivos e innovadores. En este sentido, las reformas en telecomunicaciones y competencia económica tienen también el objeto de garantizar al consumidor plena garantía en el respeto de sus derechos antes posibles en abusos, por lo que se estableció que la Procuraduría Federal del Consumidor será responsable de la inspección, vigilancia y sanción respecto de los precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Comprobar que los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor y de suspensión temporal del servicio por falta de pago. Verificar que los usuarios y consumidores puedan celebrar y cancelar los contratos de adhesión mediante mecanismos expeditos, incluidos los medios electrónicos, entre otros. Bajo este contexto, infórmenos qué avance tiene la Profeco respecto a las nuevas atribuciones que se dan en estas 2 leyes. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuántas denuncias se han presentado por abusos a los derechos de los consumidores derivado de prácticas monopólicas y cuántas sanciones se han dado al respecto? No queremos que estas importantes reformas sigan el mismo camino
de la malograda miscelánea fiscal aprobado el año pasado por el partido en el poder y sus aliados. Queremos resultados tangibles y efectivos por el bien del país. Por sus respuestas, muchas gracias, y es cuanto, señor presidente. Sí, pues como este eran comentarios, no eran preguntas, lo va a contestar cuando termine esta ronda. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.